Muchas gracias, apreciado presidente. Un saludo para el ministro, una felicitación para el honorable senador Andrade por esta gran iniciativa de hacer un foro con un tema tan importante, tan delicado y en este momento de una inmensa sentido de humanidad, porque somos ya demasiado las víctimas que estamos padeciendo por este cartel de falsos testigos. Yo quiero iniciar mi intervención con un párrafo de un artículo escrito por el doctor Plinio Apuleyo Mendoza después de una visita que hizo a la cárcel de La Picota. Dice Plinio: si usted va, como me ocurrió a mí, al pabellón de alta seguridad de la cárcel de La Picota, sus conocidos ocupantes le mostrarán entre risas el patio vecino, que sabe cómo lo llamamos, la canasta de los testigos. Es un negocio que hay en las cárceles del país, el patio que se llama la canasta de los testigos. Esto habla claramente de lo que hoy hemos escuchado, de los testimonios que hemos escuchado hoy en este recinto. Son miles las víctimas del montaje judicial. Pero aquí el periodista Ervin Hoyos dijo una frase que me impactó por su gran verdad, doctor Malov. Ervin Hoyos dice: los falsos testigos no llegan solos. Los falsos testigos no llegan solos. Soy una convencida, porque tuve que vivir la experiencia de la injusticia de este país, que la justicia en Colombia no existe. La justicia que se convirtió en un instrumento de venganza, o como bien nos lo ha demostrado la senadora Paola, un instrumento de conveniencia política, cuando nos ha demostrado como en el caso de los presos del uribismo no hay más que eso, una conveniencia política. Es más, me atrevo a decir que en Colombia hay un grupo político que tiene ya establecida la metodología y los contactos dentro de la rama judicial para llevar a cabo todos estos complots. Yo escribí hace unos días un artículo hablando de la detención de Santiago Uribe, porque me impresionó la cantidad de similitudes entre el caso del doctor Santiago Uribe y el caso de mi esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, quien después de 23 años de ocurridos los hechos del Palacio de Justicia fue vinculado a un proceso judicial justamente después de terminar su labor en la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuando se enfrentó al peor enemigo de este país, el narcotráfico. Y yo traía aquí el testimonio de lo que había sido el proceso de Plazas Vega, un hombre privado de su libertad, siendo inocente durante 8 años y medio. Y titulé mi escrito porque se los voy a leer, porque me rinde más, porque me pasaría lo que le ha pasado a todas aquellas personas que han venido aquí con un testimonio,
que son tantas las cosas que uno quiere decir, doctor Maloff, y usted no me deja mentir, que por eso nos alargamos y por eso nos cogió la tarde. Aquí hay demasiadas cosas por hablar, hay demasiados sentimientos que expresar, como los sentimientos de no me acuerdo tu nombre, de Angélica, porque todos los que hemos vivido esta infamia de la justicia colombiana, nos convertimos en hermanos en el dolor, nos identificamos plenamente cuando cada uno habla de lo que ha tenido que vivir. Y por eso decidí escribir mi testimonio, porque quería decir demasiadas cosas y sabía que solo iba a tener 10 minutos. He titulado mi escrito refiriéndome al operador judicial con el que Plazas Vega fue privado de su libertad durante 8 años y medio y alcanzó a ser condenado a 30 años de prisión, un hombre que en este momento tiene 71 años. Se llama la reina de los falsos testigos. Un falso testigo no es un accidente procesal, doctora Vivian, menos un resultado del azar que en ocasiones parece gobernar la administración de justicia. Un falso testigo es un elaborado producto de un pervertido uso del poder por parte de quienes tienen la facultad de investigar, consagrado en el peor de los casos por la irresponsabilidad o el prejuicio de quien ha de juzgar. Por lo menos eso es lo que dicta la experiencia personal de mi esposo, el coronel Plazas Vega, y de toda mi familia. Como seguramente es sabido por todos, el pasado mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró la inocencia de Plazas Vega frente a los hechos que se le imputaron en relación con la desaparición de personas tras la recuperación del Palacio de Justicia en el 85. Y por los que injustamente permaneció privado de la libertad por espacio de 8 años y 6 meses. Sin embargo, lo que muy probablemente muchos desconocen, además del indescriptible dolor provocado a un inocente y a sus seres queridos, es que detrás de las condenas de primera y segunda instancia, revocadas, a Dios gracias, por la Corte, yace una sórdida historia de abuso criminal de sectores del Poder Judicial que conllevó a la construcción de una versión paródica de los acontecimientos y de sus protagonistas. El primer falso testigo de dicho caso fue un ex policía de nombre Ricardo Gámez Mazuera, presentado por un reconocido sacerdote de izquierda y apoyado por los medios de comunicación como agente de inteligencia participante en la operación de recuperación del Palacio de Justicias de manos de los terroristas del M-19. Con este testimonio fue privado de su libertad. Sin embargo, tiempo después, la Procuraduría General de la Nación tumbó ese testimonio. Sin embargo, Plazas Vega no quedó libre. Ese había sido el testimonio por el que lo habían puesto preso, porque la operadora judicial de este caso creó un segundo falso testimonio. Y fue cuando supuestamente apareció un señor llamado Edgar Villamizar, y la fiscal presentó un testimonio escrito del señor Edgar Villamizar diciendo que era un ex suboficial del Ejército Nacional, y lo presentó como testigo directo,
de una inexistente orden de desaparición dictada por el coronel Plazas Vega, donde el testimonio escrito decía que él había escuchado decir a Plazas Vega que había que desaparecer a unos tal por cuales, porque no voy a repetir la palabra. Este particular testimonio da cuenta de la ausencia absoluta de escrúpulos y decoro en el ejercicio de su cargo por parte de dicha fiscal. Tras haber sido como creíble la versión del señor Villamizar por la juez que manejaba el juicio, el coronel Plazas fue condenado en primera instancia. Pero yo les quiero contar aquí, senadora Claudia, que esa firma de ese testimonio pertenecía a un señor Villamizar, pero la firma decía Villamil. Es que no había existido el testimonio. Lo que hubo allí fue la suplantación de un testigo. La suplantación de un testigo. Porque lo increíble del caso vino después de este primer fallo. El señor Edgar Villamizar aparece y acude a la Procuraduría General de la Nación a denunciar que ha sido suplantado, que él no conocía al coronel Plazas y que jamás él había dado ese testimonio. El expediente reposa en la Procuraduría General. Allí está el testimonio del señor Edgar Villamizar. Aparece un tercer testigo porque ya estábamos en el recurso de segunda instancia y apareció Villamizar y dijo: con el que condenaron al coronel yo no di ese testimonio. Y aparece un tercer testigo, un señor llamado Tirso Sáenz, que decía haber sido cabo del ejército. Y da un testimonio donde dice que a él lo pusieron a manejar uno de los carros blindados que fue al Palacio de Justicia, y que cuando la operación terminó, que él manejaba uno de los tanques Cascabel, que cuando la operación terminó, a él le habían ordenado meter entre el tanque Cascabel 11 personas y llevarlas a la escuela de caballería. Esos eran los supuestos 11 desaparecidos. ¿Cómo se cae ese testimonio? En el momento en que se logra comprobar, porque es que en este país a la gente cuando lo acusan no le comprueban que es un delincuente, le toca a la persona comprobar que es inocente. Y cuando vemos ese testimonio, Plazas Vega dice enseguida: esto es lo más absurdo que yo he oído. Que vaya alguien y meta dentro de un tanque Cascabel 11 personas. El tanque Cascabel es un carro blindado operativo que no se utiliza para transportar personal. En un tanque Cascabel no cabe sino la tripulación, que está conformada por 3 personas. Pero Plazas Vega seguía preso. Luego también supimos que el señor Tirso Sáenz, él se retracta, aquí tengo, y al momento de retractarse, el señor Sáenz denunció que había sido contactado por 2 investigadores de la Fiscalía, mientras se encontraba recluido en la cárcel de Cómbita. El señor tenía condenas por 102 años de cárcel. El testigo fue inducido a faltar a la verdad contra el coronel Plazas Vega.
con la promesa de beneficios judiciales y retribuciones económicas. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de desestimar la ponencia absolutoria del honorable magistrado Hermes Darío Lara Acuña y apoyada por los medios de comunicación, increíblemente, los dos magistrados que se opusieron al salvamento de voto del doctor Lara Acuña para condenar a Plazas Vega en la segunda instancia, revivieron el testimonio del señor Tirso Sáenz. Y el coronel Plazas es condenado en segunda instancia. Pero empiezan a aparecer más testimonios, más testigos falsos, de los que no habían aparecido ni siquiera en los 23 años. Aparece un cuarto testigo falso, es un ex soldado de apellido Cardona, que salió herido del palacio y fue trasladado al hospital militar. También fue inducido por la misma fiscal del caso para afirmar falsamente en el 2007 haber atestiguado a través de civiles desde el palacio a la escuela de caballería, haber trasladado, de civiles desde el palacio a la escuela de caballería en vehículos blindados. En su primera versión de los hechos, rendida en el 86, no había dicho nada al respecto, y no era para menos, porque es que él en esos momentos se encontraba hospitalizado en el hospital militar porque había salido herido. Él no podía dar testimonio de ninguno de los hechos que habían pasado cuando terminó el combate en la Plaza de Bolívar. El mismo año de la versión fantasiosa y criminal de Cardona, la fiscal del caso sacó de la nada un nuevo testimonio, el de un señor César Sánchez, exfuncionario de la alcaldía de Bogotá para la época de los hechos, quien en su versión, que ya había rendido en el año 86, no había incriminado a Plazas Vega de ningún delito, pero en el 2007 este testigo varió sustancialmente su narración para reubicar en tiempo y en lugar al coronel contra el más mínimo sentido de la lógica y contra la evidencia del proceso. Para fortuna, para la Administración de Justicia en Colombia, la Corte Suprema recompuso tan oprobiosa actuación criminal de las autoridades judiciales que intervinieron en el curso del proceso, ya sea porque indujeron e incorporaron testigos falsos o porque avalaron la credibilidad de relatos inverosímiles. En la serenidad de la libertad, yo vengo aquí con un llamado y con un pedido. Y lo dijo el doctor García Orjuela. Este es el problema, señor presidente, que tenemos que arreglar en este país. Nosotros no podemos seguir hablando de paz entre los colombianos mientras en Colombia no haya una verdadera justicia. Y quiero dejar también aquí una pregunta, después de haber escuchado todos estos casos. Después de que se ha demostrado que hay un cartel de falsos testigos, después de que hay personas que se han retractado y le han contado a la justicia cómo les han pagado y cómo los han inducido y cómo les han ofrecido prebendas, porque generalmente esos testigos falsos son delincuentes. Mi pregunta es, ¿no será que empezamos a hacer justicia sancionando a esos operadores judiciales? Es que aquí no puede ser que a una persona la tengan 8, 9, 10 años privada de su libertad, que al final le digan: señor, qué pena, hemos comprobado que usted no cometió delito,
Hemos comprobado que usted es una persona inocente y todas aquellas personas que hicieron parte de este complot judicial sigan por la vida después de haber destruido la vida, el patrimonio, la salud, después de haber causado tanta dolor, después de haber cometido hechos criminales. Esto es criminal. Yo veía ahorita aquí a la mamá del doctor Diego Palacio. Esto duele, esto parte el alma. Si yo sufrí esto como esposa, no puedo imaginar lo que siente una madre cuando ve a un hijo condenado injustamente por una infamia de unos operadores judiciales que solo quieren vengarse, o que están haciendo esto por esa frase tan dolorosa que se llama conveniencia política. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los que se quedaron para escucharme.